estamos con nuestro compañero Leonardo Marzorati. Muy buenos días, Leo, ¿cómo estás? Majo, ¿cómo estás? Buen día. Con algunos problemas técnicos, como el secretario de Hacienda de la BI. ¿Cómo va? Buen día. Bien, debe Buen ser día la para humedad. todos los oyentes. Buen día para todos los oyentes. Una mañana bastante calurosa, Ay, sí, con está. algo de nubosidad, ¿no? Un Sí, re poquito, pesado bastante. está, sí. Está pesado, pesado. Y se aproximan tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bastante picantes. Así que a tener cuidado que no nos hace como la otra vuelta, cuando teníamos prevista la charla con el intendente Lavín y la tuvo que suspender porque la tormenta arrasó con todo. Ay, sí. Bueno, sin ir más lejos, vio lo que pasó en Rincón de los Sauces. Unos petroleros estaban en una camioneta justo en un cañadón, lo arrasó con camioneta y todo. Tuvieron que sacar con una máquina. Sí Tremendo. señora, fue tremendo, así que a tener cuidado, a estar prevenido, que verdaderamente esto del cambio climático no es algo teórico, sino que es evidente que se ve y que además, ya saliendo de esto, Sí. afecta de un modo significativo, o va a afectar de un modo significativo a la situación económica de la Argentina en general, dado que la sequía determina o va a determinar un menor ingreso de dólares como consecuencia de la mala cosecha que se espera producto de esta sequía que afecta a gran parte de la Argentina como Claro, consecuencia de ese cambio climático. es verdad. Evidentemente hay que tener algún tipo de creencia en esto que uno ve tan lejos, tan abstracto, como la cuestión del cambio climático. Pero Cambio climático provocado por el hombre. cambio climático provocado por el hombre, en general, por eso digo, uno es incrédulo a todo esto, y la semana pasada, o la anterior, lo mencionábamos desde este pequeño espacio que nos das vos al reporte político en el micro de verano, y mencionábamos también que en Estados Unidos mismo, el presidente Trump o el expresidente Trump descreía de el cambio climático y como consecuencia de ello Estados Unidos dejó de participar de las distintas cumbres en donde se comprometía a lentamente ir achicando todo ese tipo de contaminación que según los expertos es lo que va provocando con el correr del tiempo el cambio climático. Bueno, evidentemente está entre nosotros, no solamente la Argentina, producto de la sequía, tiene una merma en la producción, fundamentalmente de soja, sino también Estados Unidos, o sea, en la proyección que hacen los mercados granarios. De tal forma que, volvemos con lo mismo, está entre nosotros, no es algo abstracto y habrá que empezar a darle bolilla. Lo que ocurre es que, como marcamos habitualmente, muchas veces lo urgente nos tapa lo que es verdaderamente importante y esto es lo importante, ¿no? Porque es lo que sigue para las próximas generaciones Tal y en el cual, caso de la Argentina, tal cual. además es lo que garantiza la posibilidad de que el país funcione. Nuestro país es fundamentalmente productor de materia prima y en la medida en que al campo le va bien, a la Argentina le va bien. Le guste al peronismo kirchnerista o no le guste, esa es Claro. la cruda realidad. Pero nos estamos, o lentamente, vamos haciendo un repaso en materia política de lo que ha acontecido y de lo que viene. Enero generalmente, decíamos la semana pasada, Majo, es un mes de pausa que nosotros tal vez podríamos utilizar como un mes de repaso, te diría. Uh-huh. Y en este mes de repaso, uno lo que observa, en donde los medios de comunicación, todos, están, porque evidentemente hay un público que consume el morbo de lo que significó esto de los 8 imbéciles estos de Villa Gesell que mataron al pobre pibe Tremendo. de manera violenta. Entonces decía, están todos los medios de comunicación siguiendo televisivamente y radialmente también o consumiendo lo que significa el juicio y en general, al igual que lo que ocurrió con el Mundial, sirve para que nos olvidemos de la situación política y que de ello se deriva la situación económica en la cual está nuestro país, fundamentalmente a nivel nacional. Me gustaría hacer algún comentario al respecto, Uh-huh. algún repaso. Sí. Nosotros, semanas anteriores,
marcábamos las dificultades económicas crecientes, fundamentalmente como consecuencia del proceso recesivo que la Argentina está viviendo desde hace más de 10 años, y uno escucha en esta catarata de comentarios que hace el presidente de la Nación, el presidente Alberto Fernández, donde parece que vive en Narnia, ¿no? Donde dice que se ha vuelto a un proceso a una senda de crecimiento a nivel económico y que como consecuencia de ello ha disminuido el desempleo. Y según los mismos datos del INDEC que como mencionábamos también la semana pasada, déjenme a mí la duda, cuanto menos de la credibilidad de los números que hoy por hoy está brindando, habida cuenta que la Baña, el interventor o el referente del INDEC, pertenece al mismo espacio político que el ministro de Economía, Ventajita Massa, del Frente Renovador. Entonces, de acuerdo a esos mismos números, en la comparativa, nuestro país lo que hizo es volver a los niveles que ya eran recesivos de la pandemia, es decir, a los niveles de producción similares a los del 2019, que ya por cierto eran recesivos en la comparativa 10 años para atrás. Pero estas mentiras son verdaderamente fáciles de velar cuando uno ve que los niveles de producción no crecen comparativamente, como decía, entre otras cosas producto de que las importaciones de bienes de capital que sirven para producir en nuestro país, para producir en los talleres industriales, para producir en las grandes industrias multinacionales, como por ejemplo las automotrices, se encuentran paradas. Basta ir hoy a alguna concesionaria para pretender hacerse de un vehículo 0 kilómetro con alguna característica especial que no esté dentro de los vehículos que tiene en ese momento la concesionaria para ofrecernos. Seguramente vamos a tener un tiempo de espera inestablecido, no claro, establecido. Es más, te ofrecen planes. Cuando vos vas a una agencia, porque nosotros nos ocurrió, te ofrecen planes. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen la certeza de cuándo van a tener el producto que vos estás demandando. Claro. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Claro. Porque el gobierno impide la importación de bienes de capital. Ahora la pregunta sería, ¿por qué lo impide? Porque eso le significa el tener que deshacerse de dólares. Dólares que en el medio, en esta inestabilidad sobre la cual o para la cual no existe, para Fernández, que vive en Narnia, o para el peronismo kirchnerista que vive en Narnia, para Ventajita Massa, que vive en Narnia. Yo les recuerdo a los oyentes que la semana pasada, cuando nos permitiste salir en este micro de verano de reporte político, el dólar estaba a 365 pesos, en este momento está a 379. No para. Es decir, ha subido en una semana 15 pesos. Esos mismos dólares que el gobierno nacional trata de atesorar y no deshacerse de ellos cuando las empresas, contra entrega de facturas, exigen que el dólar para poder importar productos, en este caso para la producción de bienes de capital. Por ejemplo, un vehículo. Entonces, en este contexto, que de esto en general no aparece en los medios de comunicación, porque están abstraídos por esta situación penal de estos chicos, incentivado en algunos casos por el gobierno nacional, porque sirve, como decíamos hace unos instantes, al igual que en Mundial, para tapar y para generar esta idea de que está todo bien, y que este muchacho que vive en Narnia y que cobra 4, 5, 6 millones de pesos, como cobra la vicepresidente, como cobra Ventajita Massa, como cobra la gobernadora de la provincia de Río Negro, que viven en un termo. Entonces, en ese mismo contexto, o bajo ese mismo paraguas, es difícil verdaderamente entender la realidad, o eventualmente, si se entiende, lo que hay que hacer es taparla. Pero en este breve repaso que intentamos realizar, también tenemos que decir que es imposible, más allá de la falta de dólares para la importación, o de que el gobierno no los libere para la importación de bienes de capital, no de productos de consumo,
es muy difícil el que alguien que se dedica a la producción agropecuaria, de talleres industriales o industrial, lo haga además solicitando algún tipo de crédito, porque las tasas de interés para los créditos productivos están por las nubes. Entonces, hoy verdaderamente a nadie le conviene sacar un crédito para producir y eventualmente, si tiene un peso en la mano, en lugar de colocarlo para la producción, seguramente lo que va a hacer, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de los que está del otro lado de la radio escuchándonos, es salir corriendo a comprar dólares. Ni siquiera ya hablamos de colocarlo en un plazo fijo, porque fijémonos lo que acabamos de decir. La semana pasada, el miércoles pasado, estábamos tomando comunicación con un dólar a 3.65. Hoy está a 3.80. Pues claro, verdaderamente así nadie quiere producir. En este contexto, de repaso de números para que no nos vendan, vuelvo con lo mismo, de que estamos en un país hermoso, en donde se han solucionado todos los problemas y los problemas que teníamos eran solamente del gobierno de Macri, el famoso pero Macri. Lo que intentamos hacer, como siempre marcamos desde estos micrófonos... Perdone, me hizo acordar al video que subió en Twitter Alberto Fernández, que se avergonzaba de Macri y que dejaba el espacio como que él se quiere postular. Bueno, yo creo que la situación, habrá que ver cómo sigue la cosa, no falta un montón, pero creo que la situación es tan compleja que casi como que el peronismo le va a dejar el camino allanado para que sea el candidato de él y que pierda, porque es irreversible la situación, tristemente, digo, porque en el medio estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, y yo creo que con ningún candidato el peronismo, en este caso el peronismo kirchnerista, va a tener oportunidades reales de hacerse con el gobierno. Entonces creo desde ese lugar que se van a correr eventualmente todos los potenciales candidatos. De hecho, me haces acordar, Majo, con lo que estás diciendo, que uno de los que se ha corrido de esa posibilidad es una especie de peronista que cuenta con cierto acompañamiento importante del peronismo del interior, que no es ni más ni menos que el gobernador de San Juan, el gobernador Uñac. Es una especie de figura tapada, escondida a propósito, porque es una especie de oro en bruto. Y sin embargo se ha corrido para la precandidatura para este 2023. Entonces, es tan complicada la situación en materia económica que son pocos los que en materia política dentro del peronismo van a presentarse, sobre todo cuando tienen posibilidades, porque son jóvenes y porque las gestiones han sido buenas y tienen algo para mostrar de cara al futuro. Tal vez ese sea también, con el correr del tiempo, la decisión final de Ventajita Massa, creyendo que en el futuro va a tener posibilidades siendo intendente de Tigre o siendo diputado nacional o lo que fuere, de ser candidato a presidente y hacerse con la presidencia. Un Massa que siendo ministro de Economía cada vez se parece más a lo peor del kirchnerismo, porque ha vuelto a esa política del garrote. Por estos días hemos visto cómo el secretario de Comercio, que también forma parte del mismo espacio político que La Baña, que está liderado, que toma la denominación de Frente Renovador y que está liderado por Massa, ese mismo espacio político que en el 2015 le impidió, yendo Massa como candidato a presidente, al kirchnerismo, a Scioli puntualmente, ser presidente, ese mismo espacio político que dentro de Frente de Todos le permitió en el 2019 a Alberto Fernández ser presidente,
dentro de esa misma estructura y hoy siendo ministro de Economía, hoy toma medidas políticas similares a las que tomó en algún momento el referente máximo del peronismo kirchnerista, Cristina Fernández, cuando con Moreno aplicaba, vos lo recordarás, políticas de control de precios. Ese mismo control de precios que hoy lleva adelante Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio, en alianza con el sindicalismo camionero, ese sindicalismo del apriete, ese sindicalismo camionero del apriete que fue el que provocó, mirá vos las paradojas, ¿no? Las vueltas de la historia. Hoy es que, entre comillas, colabora con el control de precios del sindicalismo camionero, es aquel que apretó a Alperín hace un par de años atrás y que motivó a que Mercado Libre traslade buena parte de su estructura al Uruguay, producto del apriete que llevó adelante el sindicalismo camionero, que hoy es el encargado, repito, de llevar adelante el control de precios. Entonces, cuando uno mira todo esto, dice, bueno, un Massa cada vez más kirchnerizado, ese mismo control de precios que llevó adelante, como decía, el kirchnerismo, ese mismo control de precios que fracasó en 1952 con Perón, cuando pretendió llevarlo adelante, ese mismo control de precios que llevó adelante Celestino Rodrigo, siendo ministro de Economía de Cámpora, y que terminó en lo peor de la Argentina, lo recordarán quienes tienen algunas canas ya en el pelo, con el famoso Rodrigazo. Entonces, esto que ha fracasado también con Moreno y que va camino a fracasar, la cultura del apriete, que es bien propia del peronismo y es bien propia en este último tiempo del peronismo kirchnerista. Y todo esto en líneas generales en los medios, salvo algún medio sesgado, no aparece, está olvidado. Entonces, este mes de enero, que a nivel nacional la situación política está paralizada, nos tiene que servir para generar este tipo de repaso, ¿no? Y en este repaso también tenemos que marcar el tema inflacionario, con esto como para ya ir cerrando, ¿no? Bien. El tema inflacionario, recordemos la inflación, según el INDEC del Frente Renovador Kirchnerista de Ventajita Massa, dio un 5,1%, y fíjate vos lo curioso, lo hablábamos la semana pasada, nos dio un total anual de casi un 95% de inflación. Sin embargo, la inflación de bolsillo, es decir, ya el mismo gobierno reconoce que no fue del 95, sino que la de bolsillo, la real, la que encontrás vos cuando vas al kiosco, cuando vamos al almacén, cuando vamos al supermercado, superó ampliamente el 100%. Hoy, Majo, a Claro, ver, sí. vas al supermercado, con 1.000 pesos, ¿qué compras? 3, 4 productos. O sea... Claro, se va a la carnicería no puede comprar nada. El kilo bueno, todo arriba exactamente, a la carnicería ni hablar. La gente utilizó el aguinaldo para pagar, para acomodar los números con la tarjeta. Es decir, vos escuchás a cualquier almacenero, en cualquier kiosco, lo que te va a decir, y mira, en líneas generales, en los almacenes, en los autoservicios, en líneas generales del 1 al 10 al 15, la gente viene con efectivo, con cash. Después del 15, en líneas generales, lo que hace la gente es tarjetea. Pues no tiene más un mango. Entonces el aguinaldo se utilizó en última instancia para acomodar un poco los números de la tarjeta. Recordemos entonces, según el INDEC, para no ser pobre la canasta básica familiar, 153.000 pesos. Para no ser indigente, la canasta básica pasó a 67.000 pesos. Recordemos a todo esto que el salario mínimo es de 65.000 pesos. Recordemos que la jubilación mínima es de 61.000 pesos. Tremendo. Entonces, evidentemente cuando uno escucha estas cosas y escucha a estos tipos, te indigna. O sea, cuanto menos, si sos peronista, te indigna. Y si sos peronista, kirchnerista, lo que te diría es cambiar de radio porque evidentemente te equivocaste. O sea... bueno, ahí, si usted lee... en otra radio no vas a escuchar, acá vas a escuchar música buena y lo que además vas a encontrar es un análisis
de la realidad, con números, ¿eh? O sea, Pero datos matan relatos. hay quienes ya hacen lecturas, no se hacen oídos sordos a los comentarios negativos de la gestión. Bueno, porque vuelvo con lo mismo, se empiezan a despegar, o sea, Claro que sí. han acompañado hasta la puerta del cementerio, pero lo que ven es que lo que sigue es el cementerio. El mejor ejemplo de esto es Victoria Donda, ¿no? O sea, hasta la semana pasada, hasta hace 10 días atrás, formaba parte del gobierno, ahora se va a comer un par de meses en la nada misma para reacomodarse y ver seguramente en qué lista, en qué lugar electoral puede terminar de cara a los próximos 4 años. Empiezan a actuar de este modo los políticos, porque empiezan a ver que el peronismo no camina. Y yo creo que no va a haber una sobreabundancia dentro de la estructura peronista de candidatos que quieran ser, en este caso, presidentes. Claro que no. Presidentes. ¿Por qué? Porque las posibilidades reales en el ámbito electoral, creo que en la medida en que nos internemos más en el año electoral, valga la redundancia, van a ir disminuyendo, no creciendo. Tristemente lo digo, no por una cuestión electoral, sino por una cuestión que esto va atado directamente a la situación económica que nos afecta a todos, Es verdad. independientemente de la ideología, independientemente de la mirada política que tengamos. Ninguno de nosotros puede crecer. Mirá, uno a veces piensa en esta cultura del ser, del hacer y del tener, que en general, y por eso la frustración, creo yo, en estos últimos 4 años, la posibilidad de tener algo, de tener la vivienda propia, de cambiar el vehículo, de tener la posibilidad de irnos de vacaciones, se ha ido reduciendo cada vez más. Es verdad. Porque la posibilidad de hacer, es decir, de conseguir un mejor trabajo, de ganar un peso más para ahorrarlo y consecuentemente el día de mañana poder tener, se ha reducido, ha desaparecido. Entonces las sociedades entran en crisis cuando desde el Estado, con las políticas públicas, independientemente del partido político que administre el Estado, se reducen las posibilidades de hacer para después tener. Entonces, cuando no se genera esto, se entra en una gran crisis. Y cuando se entra en esta gran crisis, vos ves que, en general, en las grandes urbes, las juventudes optan ¿por dónde? Por irse afuera, por irse a otro país en donde tienen verdad. capacidad de ahorro para poder invertir y para poder, ¿qué? Tener, para poder tener. Entonces, creo que en esta gran cuestión filosófica, te diría, es en donde hoy el peronismo y los oficialismos en general, fíjense, el oyente más avesado se dará cuenta que no estamos hablando de lo provincial, en donde también se da esta interfaz de la imposibilidad de tener, y no estamos tocando el nivel provincial porque, Dios mediante, mañana vamos a ocupar parte de tu espacio, Majo, desde el micro reporte político de verano, Sí. para tratar de tomar comunicación con el gran candidato, creo yo, que tiene la próxima elección, independientemente de la multiplicidad de candidatos que pueda tener la provincia para ocupar el cargo de gobernador, que es Sí. Aníbal Tortorielo, de Cambia Río Negro. Entonces trataremos mañana de realizar un análisis desde su lugar, desde su mirada, en el ámbito político, en el ámbito económico, de la situación provincial. Y te decía, las dificultades para los oficialismos, a nivel provincial creo que ocurre lo mismo, es tratar de encontrar herramientas para permitirle que cada uno, desde el lugar en donde está, pueda tener. Pero lo que ocurre es que no encuentran la modalidad para poder hacer, para poder dar trabajo, para poder generar estabilidad, para luego poder tener esa posibilidad de la que hablábamos hace un instante. Entonces, desde ahí a nivel nacional creo que es desde donde se encuentra la gran dificultad, ¿no? Más allá de que en el caso del peronismo kirchnerista está atado a un relato, y ese relato hoy, entre otras cosas, es el que encuentra esas dificultades en esa gran bolsa de gatos en donde todos se pelean con todos, dentro del peronismo, en donde vos encontrás
algunos que creen un poquito más en la libertad de mercado, como puede ser Ventajita Massa, otros que creen que hace falta más control del Estado, como puede ser la Cámpora, que acá en la provincia está representado por Beretilnec y por Doñate. A nivel nacional te diría que está representado por este chico que no trabajó nunca, Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde esa gran mirada, esa gran variedad de miradas, resulta muy difícil que una se imponga a la otra. Y resulta muy difícil el abstraerse de ese relato en donde todo tenía que ser del Estado y en donde el Estado no tiene más para dar, porque para poder dar más hay que sacarle a aquel que ya no tiene, que es el privado, o aquel que tiene que ya no invierte, porque no vale la pena invertir en más producción, como decíamos hace un instante. Mientras usted enumeraba, me hizo acordar unas palabras, unas declaraciones de Martín Soria, el ministro de Justicia, respecto a Doñate. Le dijo bobo. Bueno, Está de moda el vocablo a partir de Messi, ¿no? sí, está de moda y ahí tenés esta bolsa de gatos de la que hablábamos recién del peronismo. ¿Qué va a pasar a nivel provincial, no? Es decir, el peronismo a nivel provincial va como candidata con Silvia Horne, con escasas posibilidades de acuerdo a las encuestas, que uno tiene que darle ya cierta entidad a esos números, habida cuenta de que empezamos lentamente a acercarnos al tiempo de descuento en la elección provincial prevista para el próximo 16 de abril. Y parece que la elección va a polarizarse entre el kirchnerista Beretilnec y Cambia Río Negro de Tortorielo, independientemente de los otros candidatos. Y en esa estructura, en donde es probable que el peronismo, con el sello tradicional de Silvia Horne, termine perdiendo, y en donde es incierto la posibilidad del peronismo kirchnerista, que va dentro de la estructura de Juntos por el Cambio con Beretilnec. En el caso de perder, como decíamos la semana pasada, y las altas posibilidades que tiene María Emilia Soria de triunfar en la próxima elección municipal, el 12 de marzo de este año, en ese caso, la única peronista en ese potencial escenario con control territorial fuerte sería María Emilia Soria. Entonces, desde ahí todo ese kirchnerismo rionegrino, todo ese peronismo tradicional que hoy va tras la figura de Silvia Horne, probablemente vaya detrás de aquella que tiene el control territorial, que seguramente va a renovar el control territorial, político y de poder en la provincia, que hipotéticamente al día de hoy decimos puede llegar a ser María Emilia Soria. Con lo cual, los Soria se transformarían en esa estructura, o en este escenario potencial, en los grandes hacedores del peronismo de cara a la elección siguiente, incluso a las elecciones de mediano término. Y el peronismo y el que está en política mira eso. Entonces, desde ahí la gran pregunta, bueno, nos hacíamos esta misma pregunta la semana pasada. Ese peronismo que olfatea el poder, que hoy presenta como candidata a Silvia Horne, y que olfatea el poder como ninguna, Horne que no tiene posibilidades reales de hacerse con la gobernación. ¿Qué va a hacer el 16 de abril? ¿Lo va a votar a Horne? ¿Lo va a votar al kirchnerismo, con el cual no llegó a un acuerdo, que hoy se llama Juntos Somos Río Negro? ¿O lo va a terminar votando a Tortorielo? ¿A quién le conviene más votar de cara al futuro? Y probablemente a Tortorielo, porque detrás de eso viene un reordenamiento con la figura de los Soria, liderado por María Emilia. Entonces, se pone linda la cosa, Majo, también claro, a nivel provincial. Iremos tratando de develar toda esta cuestión mañana, de ser posible, con la charla con Aníbal Tortorielo. Bueno, vamos a tratar de rescatar definiciones, porque a nivel local, digamos que ayer se supo que por Aníbal, la lista de Fernández Oro la encabezaría una mujer como candidata a intendenta. Así que vamos a preguntar Gabriela Herrera.
claro, sí. Dicen, entonces vamos a preguntar, porque nombres sugiero muchos, pero parece ser que eran todos mentiras. Le vamos a preguntar a Aníbal Tortorilo si logramos mañana, para tener ya, hablar con certezas. Le llegaban Lo que, mensajitos. a ver, a ver, a ver. Por acá dice Anita, saludos a este hombre, dice, soy subfans. Vamos a Dice, abrir una cuenta de Facebook entonces, para que y me puteen. dice acá, otro mensajito que llega, dice, no es muy peligroso juntar a todos. Al momento de gobernar hay que devolver muchos favores políticos. Convengamos que los partidos tradicionales ya están desapareciendo. Y acá nos corrigen, el candidato de Tortorilo es Marcelo Laje. Bueno, a nosotros nos llegó la versión que hay candidata y es Gabriela Herrera y mañana vamos a se lo vamos a preguntar a él. No más mensajitos que dicen es tal, o que se auto nombran, ¿no? Como candidatos, ¿no? Vos fíjate que esto es como consecuencia de lo que marcábamos a lo largo del año, que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos tradicionales, la necesidad de generar alianzas, y esas alianzas con partidos, muchísimos partidos vecinales, generan conflictos por espacios de poder. Esos conflictos por espacio de poder, en líneas generales, en el espacio de Juntos Somos Río Negro ha sido resuelto a dedo por el senador kirchnerista Bretilnec y por el otro senador kirchnerista Martín Doñate. Pero ha sido todo a dedo. De hecho, vamos a decir las cosas como son. Lavín está permanentemente casi como pidiendo por favor ser candidato a legislador frente a una muy buena gestión a nivel local, casi suplicando, haciendo un triste papel en algún caso, al senador Bretilnec para que le dé un espacio dentro de la sábana o eventualmente algún lugar importante dentro del circuito para poder ser legislador. Cuando la gestión de él ha sido muy buena. Las dos gestiones han sido muy buenas. Entonces, las alianzas en general generan este tipo de complicaciones, claro, que le toca vivirla a nivel local por el lado de Todos Somos Oro a Lavín, y que también en el caso de Cambia Río Negro le toca ordenar a Tortorielo con los aliados que son ni más ni menos que el ARI, por un lado, y por otro lado, una porción que no logra tener el control de lo que significa el sello del radicalismo, que está encabezada fundamentalmente por Juan Carlos Vallés, con quien hemos tomado comunicación a lo largo del año pasado. Habrá que ver qué es lo que ocurre con el radicalismo en la próxima convención prevista para el 28 de este mes, para ver si definitivamente termina de formalizar su acompañamiento a uno u otro espacio para la candidatura a gobernador. Yo creo que en el caso de Cambia Río Negro el radicalismo tiene una participación mayor y no va como vagón de cola, como si se pretende dentro de la alianza de Juntos Somos Río Negro, en donde hay radicales que se han cansado de facturar con el sello radical. Sartor, Bernatene, acá de Roca, es decir, todo ese radicalismo que ha encontrado Cascón, en el caso de Bariloche, todo ese radicalismo que ha encontrado en la política, una pequeña pyme, no saben lo que es laburar, pero sí saben lo que es tejer en materia política, y bueno, a partir de ahí seguramente habrá que ver qué es lo que ocurre el próximo 28, independientemente de que creo que el sector radical que no vive de la política acompaña la figura de Juan Carlos Vallés como desde el punto de vista electoral, ¿no es cierto? Todas estas consultas en materia de alianza y para adentro y de candidatos, seguramente mañana, si tenemos la oportunidad de tener al diputado Tortorielo y precandidato a gobernador de Cambia Río Negro, se las realizaremos telefónicamente, como también para ir ayornando un poco la campaña electoral que pronto comienza.
y que, más allá de lo formal, diríamos, lentamente comienza a desperezarse. Podríamos tomar como campaña a nivel provincial el hecho de que los 15 municipios de Juntos Somos Río Negro ya han colocado la fecha para la elección de intendente para el próximo 16 de abril. Podríamos colocar también como campaña o proceso electoral el llamado para elección, también el 16 de abril próximo, de los 7 aliados que, si bien no forman parte de la estructura de Juntos o de la alianza de Juntos Somos Río Negro, van a colocar la fecha para acompañar la elección provincial el próximo 16 de abril, como se me ocurre por acá cerca, Chimpay, Darwin, bueno, ya un poco en la línea sur, Ramos Mexía, es decir, hay, si se quiere, un armado, una ingeniería electoral que, si bien no está estrictamente relacionado con la promoción electoral de lo que va o de lo que vamos a votar el próximo 16 de abril, ya está en marcha, independientemente de que estemos en el mes de enero, en donde a nivel nacional sí hay un periodo de pausa. No podría aseverar lo mismo a nivel provincial y mucho menos a nivel local. Así que, Majo, si te parece, mañana volvemos a ocupar parte de tu espacio con el micro de verano de Reporte Político para hacer la entrevista correspondiente, incluso de acuerdo a la agenda de Aníbal Tortorielo, con el candidato de Cambia Río Negro. Bien, bueno, por acá un poco que le agradecen lo que dice, porque dice, la verdad, Majo, yo escucho y cuántas cosas que uno se entera, dicen. Bueno, pero volvemos con lo mismo, ¿no? O sea, en general los medios de comunicación están cooptados. Mañana, en la medida en que el tiempo lo permita también, vamos a hacer un pequeño repaso a nivel provincial de las cosas que por estos días, no vamos a internarnos demasiado en estos 12 años de gestión del oficialismo provincial, de Juntos Somos Río Negro. Es decir, vamos a internarnos en el análisis de lo que de lo inmediato. Mirá, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que hoy a la mañana temprano uno leía. Mañana puntualizamos alguna que otra cosita, pero 3 cosas que tienen que funcionar bien en el Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Por supuesto, en la medida en que la injerencia de uno u otro Estado tiene sobre el control de cada una de estas cosas. La seguridad a nivel jurisdiccional corresponde a la provincia de Río Negro. Bueno, hoy por la mañana, una de las primeras noticias, primera hora de la madrugada, te diría, tienen que ver con las torturas acá al lado, en la comisaría 45 de Cipolletti. Las torturas que han sufrido o que le ha tocado sufrir con el fallecimiento, el triste fallecimiento de un supuesto imputado de algo que no se sabe bien qué, por parte de la fuerza policial. Esa fuerza policial que desde hace 12 años que está manejada por Juntos Somos Río Negro, con el liderazgo del senador kirchnerista Beretilnec. Esa misma fuerza policial que nunca terminó de aclarar qué fue lo que pasó con un policía. Se les perdió un policía. Se les perdió un policía, al jefe de policía se le perdió un policía. ¿Vos te acordás? En julio del 2015 fue. Nunca lo encontraron. Sí, la verdad. Dicen las malas lenguas que la misma policía de la provincia fue la que generó el deceso del policía. Nunca apareció. Nunca se supo quién fue. Entonces, estos mismos tipos, no estamos hablando ya de los reclamos que se dan de parte de la zona austral, con las carpas que hubo acá en el Alto Valle, con las carpas de parte de los policías rionegrinos que se están replicando en este momento en el centro cívico en Bariloche. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo tan... Y no sé, vos fíjate cómo de los medios no aparecen estas cosas. No aparecen lo de las torturas en líneas generales, no aparecen lo de los reclamos de los retiros,
No aparece esta mirada, nos olvidamos también de lo que ocurrió. Y es la misma policía, y la conducción es la misma desde hace 12 años, la conducción a nivel provincial. No estamos Claro. hablando de la suba en los niveles de delincuencia, que los podemos analizar. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que el fiscal de Estado hoy, es decir, el que defiende, fíjate los premios, ¿no? El que defiende los intereses del gobierno, es decir, para que lo entienda la gente, el fiscal de Estado es el abogado defensor del Estado de la provincia de Río Negro. Quien hoy es fiscal de Estado, Pérez Esteban, en su momento fue el jefe de policía. Uh-huh. En su momento fue aquel a quien misteriosamente le desapareció un policía, un pibito, que hacía poquito había egresado de la escuela de cadete, y que al día de hoy no sabemos qué fue lo que ocurrió con ese chico, con ese muchacho, con ese cadete de la policía de la provincia de Río Negro. Claro, hubieron movilizaciones. Sí. Bueno. Él es quiero marcar esto, él hoy es el encargado, se lo premió, Beretilnec lo premió como el fiscal de Estado. Entonces, eso es, cuando hablamos del oficialismo, eso es el oficialismo. Hace 12 años que están estos muchachos. Bueno, acá dan Hace 12 ejemplo años. el caso Agustina. Vos también. Entonces, Bueno, y este último quiero caso de extender esta demasiado. muerte en la comisaría, dicen que por portación de rostro. Exactamente. Entonces tiene que acabar eso, se tiene que acabar, tiene que ser mucho más profesional. Hace 12 años que están, ¿cuánto tiempo más van a demorar para darle un vuelco a una policía más profesional? ¿Cuánto? 12 años, muchachos. Y quieren 4 años más. ¿Cuál es la justificación? Vos agarrés y decís, mirá, yo quiero blanqueármela, yo quiero porque quiero vivir sin laburar, quiero la beca durante 4 años más. Digo, bueno, está bárbaro, listo, ya está, vos blanqueámela, pero no me tomé por pelotudo, no me tomé por boludo. No me tomé por boludo que sos testaferro, que tenés 20 testaferro y tenés fortuna a lo largo y ancho de la provincia, con animales, No me hagas hablar, que vos querés que los rionegrinos, y tenés testaferro por toda la Argentina. Es verdad, se conoció el año pasado eso. No me tomé por boludo, Decí, mirá, yo la quiero seguir choreando porque me quiero rascar la bola durante 4 años y quiero seguir porque ya millonario soy, entonces lo que quiero es abocarme estrictamente a las cuestiones de poder, porque ya no es por plata, sino es por poder. Bueno, está bien, está bárbaro, ahí sí, sí, dale que va. Está bien, entiendo la posición tuya, pero no me vengas con el biribiri que es para la gilada. Entonces, es un poco, por eso digo, muchas veces desde lo formal, para no caer en la informalidad, uno lo que tiene que hacer es mirar en cuanto a salud, a educación, a seguridad, qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple, ¿no? O qué es lo que no se ha cumplido, y me parece que 12 años de gestión es más que suficiente. Mañana, si querés, podemos repasar alguna cosa bien inmediata que no se ha cumplido. No miremos tanto para atrás, porque por ahí uno tiene mucha memoria y no está bien, hay que saber perdonar. Los errores. Todo un tema ese, saber perdonar. Con la plata de todos, los errores con la plata de todos. Si te parece, Majo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana. ¿Hora? 12 del mediodía. La cita entonces mañana 12 horas con reporte en político y sigue la entrevista a Aníbal Tortorielo. Vamos a escuchar definiciones. Basta en lo local, vamos a terminar con los nombres. Que nos diga Tortorielo quiénes son sus candidatos. Veremos cuáles son los candidatos, si bien es cierto que falta, que hay tiempo todavía para el cierre de listas y que seguramente van a darse cambios producto de este tiempo como consecuencia de las pujas de poder que se dan en cualquier alianza. De cualquier forma, trataremos ese es todo un tema también, de lograr alguna definición. Si te parece, Majo, entonces mañana a partir de las 12 del mediodía nuevamente tomamos contacto en tu espacio a través de este microverano de Reporte Político. Claro que sí. Hasta mañana y muchísimas gracias. Gracias a vos.